Bueno amigos de YouTube, nuevamente aquí les traigo un nuevo video. En este caso es de un reloj de la marca Citizen. En este caso es el modelo 4109 y el calibre es el Eco 650. Yo anteriormente ya había tenido relojes de la marca Citizen Eco Drive, pero en modo normal. Ahora traigo este Eco Drive que viene siendo un reloj que es actualizado la hora por medio de radiofrecuencias. Vamos a sacarlo. Bueno, en este caso este reloj es con fondo negro, color acero inoxidable con color oro rosado, que viene siendo este acabado que tiene aquí. Podemos ver el reloj, tiene su extensible normal. Ecodrive siempre maneja este tipo de seguros. Normalmente otros relojes se aflojan de aquí. Este basta con apretarle aquí y se libera. Todos estos relojes están hechos en Japón. No lo voy a buscar donde diga Japón para no perder tanto tiempo. Bueno, la ventaja que tiene este reloj es de que cualquier fuente de iluminación lo alimenta. Desde esta luz que está recibiendo lo alimenta. Desventaja que puede tener este reloj es que si tú eres una persona que tiene muchos relojes, puede llegar el momento que le pierdes de vista y el reloj se va descargando. Teniendo la carga al 100%, dice que este reloj puede durar hasta 360 días en oscuridad. Este símbolo que tenemos aquí, de color blanco, es donde te marca el nivel de energía. Para poder saber el nivel de energía tenemos que asegurarnos que la corona se encuentra en posición de cero. Posición de cero es que esté la corona hasta adentro. Tiene dos niveles, es cero. Al tirar de la corona es un tronido y dos tronidos. O sea que tiene cero, uno y 2. Para saber cuánto nivel de energía tiene, basta con apretar, en este caso, este botón que es el botón A. Lo apretamos durante 2 segundos. Vamos a ver. Como pudieron ver, la manecilla de segundero se puso en RX o en 1200 y aquí nos dice el nivel de energía. En este caso está de muy alto a alto, le falta un tope para llegar a su nivel normal. O sea que le falta un poco de carga y ahí podemos observar. Pero eso, con ese nivel de energía que tiene, como podemos ver aquí, lo que está marcando, estamos hablando de que tiene como para unos 250 días de que el reloj esté guardado y va a seguir teniendo energía. Cuando el reloj está muy bajo de energía, en energía crítica, el segundero cambia cada 2 segundos, pero tembloroso. Ese es un síntoma de que le falta energía. Ahí vuelve a su normalidad. Bueno, ¿cómo se actualiza este reloj? Cuando yo fui a llevarle a que le quitaran 3 eslabones, porque pues mi mano es más delgada, entonces me quedaba flojo. La persona que me lo ajustó me dijo que si yo ya había tenido alguno de radiofrecuencia, entonces yo le dije que pues no, había tenido EcoDrive normal. Hay EcoDrive normal de radiofrecuencia y satelital. El satelital es para la gente que viaja por todo el mundo, que se actualiza sin que tú le muevas. Bueno, en este caso se manejan dos antenas de radiofrecuencia, una en Europa y una en este caso en Estados Unidos. Esa antena tiene un alcance, aquí rápidamente se lo voy a mostrar. La que está en Estados Unidos tiene un alcance de 3000 kilómetros y la que está en Europa creo que tiene 1500, pero aquí se lo mostramos rápidamente. Aquí está. La antena de Estados Unidos 3000 kilómetros y 1500 la de Europa. Como podemos ver aquí la antena, las ubicaciones de emisoras de radio de recepción de Estados Unidos tienen 3000 kilómetros, pero si ven la onda aquí se ve que llega hasta Yucatán. Por lo tanto quiere decir que llega como a la altura de Mazatlán o un poquito más al sur. Yo estoy en este caso en Ensenada, pues llega bien la señal. Seguimos con el reloj. Aquí en esa esfera de aquí de abajo, como pueden ver, aquí voy a ver si lo puedo aumentar un poquito el zoom.
Aquí en esta esfera de aquí abajo, si se dan cuenta, el ATM es para un horario muy diferente si tú no tienes un horario establecido. O que definitivamente tú quieres traer la hora que tú quieras. Pero bueno, aquí tenemos Londres, que es toda Europa. Aquí tenemos las ciudades más importantes, Nueva York, Chicago, en este caso aquí es Denver y aquí Los Ángeles. Pues yo seleccioné Los Ángeles porque pues prácticamente estamos cerca de Los Ángeles. Vamos a ver, vamos a poner la hora de Londres para que vean cómo este reloj ya sabe el reloj la hora que es. Lo único cuando recibe la radiofrecuencia que viene siendo entre las 3, 4 y 5 de la mañana una vez al día es para actualizar los segundos. Vamos a sacarla. Vamos a tirar de la corona hacia el paso número uno. Ahí lo saqué. Vamos a mover la rueda que está aquí abajo, que es donde tienen los países. Me voy a poner en Londres. Ahí está Londres. Pueden ver cómo el reloj automáticamente está buscando la hora. Solito va a buscar el horario que es en Londres. El horario actual de Londres. Ahí pueden ver, el reloj solo está buscando la hora de Londres. Ahorita aquí son las 21 horas pasaditos en minutos para que los que quieran checar la hora se den cuenta si es verdad. Son las 21 pasaditos, en este caso antes de ser las 21:36. Bueno, aquí vieron que ya se cambió a sábado. Ya es sábado en Londres. Ahí pueden ver para que vean que también actualiza la hora. La hora, minutos, segundos, la fecha y probablemente también el día de la semana, porque ya es otro día ya. Aquí yo la metí, ya los segundos reconoce dónde debe de ir, pero los segundos lo más probable es de que se pasó por 1, 5 segundos, tal vez 10, pero como diario recibe la frecuencia de radio, si podemos ver aquí voy a ponerles con este cuchillo para que vean. Si se dan cuenta aquí arriba dice RX, el segundero cuando yo pongo para recibir la señal se pone en RX. Y hace un test, no hago el test porque puede tardar hasta 15 minutos, perderíamos mucho tiempo. Voy a volverla a sacar. Ahí tiré la corona, el paso número uno. Y lo voy a poner, en este caso, aquí en Los Ángeles. Ya lo puse en Los Ángeles, ahí está el segundero. Va a reconocer la hora que es. Aquí ya dice que es 24, vamos a ver si se regresa a 23 y aquí dice que es sábado. Ahí estamos viendo que el reloj está buscando la hora. Este reloj a mí yo lo gané en la subasta en un precio de $280, que viene siendo como 5,600 pesos. Aquí en Ensenada hay un centro autorizado de EcoDrive donde lo llevé a que le quitaron unos eslabones y me dice que el precio anda entre los 8,500 a 10,000 pesos. Este reloj, si te llega a salir mal, si tú lo cuidas, que le des su mantenimiento y todo eso, tiene una duración aproximadamente entre 10 y 12 años la batería. Es una pila recargable. Ahí vieron, ya cambió el día 23 y está buscando la fecha que está indicando que es viernes. Así sucesivamente tiene muchas funciones. También tiene alarma. Acá tiene otras funciones acá de este lado. Yo ahorita lo tengo en modo de radiofrecuencia encendida, que está en on. Si yo pongo, si yo busco en este caso, acá arriba tiene la alarma. Si yo saco otra vez tiro de la corona y busco la fecha, en este caso no la fecha, busco la alarma, también nos dice, al seleccionar yo, ahorita aquí pues los minutos están tapando, aquí arriba dice alarma. Si yo pongo, igual como moví la corona, lo pongo aquí en alarma, la hora se va a poner en la hora de alarma. En este caso ya no la muevo para que no perdamos tanto tiempo. Igual, si estamos en un país que no recibimos la señal de radiofrecuencia, tiene la opción de apagar el escaneo, porque el reloj todo el tiempo está escaneando esperando recibir la radiofrecuencia. En este caso yo ahorita que lo moví, probablemente los segundos puede ser que tengan una diferencia entre 3 5 o hasta 10 segundos. Pero ya en la madrugada, a las 3 4 5 de la mañana recibe actualización por radiofrecuencia de los segundos y ya se va a actualizar. Bueno, pues entonces ahí ya vieron en este caso
lo que tiene este reloj. Es un reloj muy elegante, es pesadito. Ahí está, se lo muestro una vez más. Cualquier pregunta que tengan, no duden en preguntar. Y si me pusiera a hacer un video de todas las funciones que tiene, no, tiene demasiadas funciones. Incluso tiene para programar, en este caso como recibe radiofrecuencia, sabe en el año que estamos, porque acuérdense que en el mes de febrero hay una fecha en que tiene el día 29, también tiene cuenta con eso. Voy a ver rápidamente aquí de este manual para no ser más largo el video. Tiene también para saber esas fechas. Aquí están, miren, como pueden ver. Año bisiesto. El reloj también sabe en qué mes estamos, para precisamente que no se vaya a equivocar cuando sea un febrero que tenga 29 y pues se equivoque, ¿no? Está bien programado, tiene todo. Es un reloj muy complicado y fácil de programar. Acuérdense que un reloj entre más complicado es más bueno, es mejor. Bueno, hasta ahí dejamos este video y los invito a que se sigan suscribiendo a mi canal, y cualquier pregunta que tengan sobre este reloj no duden en preguntar y con mucho gusto les damos la explicación. Muchas gracias.